Buenos días. Vamos a hablar hoy de integración por partes, que es nuestro primer capítulo, o más bien es la primera sesión del capítulo 7. Bueno, nosotros sabemos que en la integral tenemos la integral de la suma. Si tengo dos funciones f más g, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. O sea, decimos que la integral es compatible con la suma, porque la integral de la suma de f más g, es igual a la suma de las integrales, es igual a la integral de f más a la integral de g. Significa que la integral se distribuye según la suma. Pero, ojo, la integral de fg de x, la integral del producto, no es igual a la integral de f de x multiplicado por fg de x. Decimos que la integral no es compatible con el producto, es bien importante. Y toda la dificultad de la integración reside en el hecho que esta propiedad no es válida por las integrales. Entonces, cuando nos toca integrar una función que es en la forma de un producto, toca hacer unas cosas. Una de las técnicas que podemos a veces utilizar para integrar un producto justamente es la integración por partes. ¿De dónde viene eso? Miramos. Primera cosa, nosotros sabemos que integrar una derivada, si tengo una función h' de x, esta integral, sabemos que eso vale a h x más c. Bien, entonces la integral es el inverso de la derivada. Bien, al mismo tiempo también sabemos lo siguiente, sabemos que si tengo dos funciones f y g, eso solo para que se recuerden, derivar el producto me da esta fórmula. La derivada de f por g es igual a f', g más fg'. Esta fórmula la conocen muy bien ustedes. Bien, si quiero integrar esta regla, entonces voy a tener la integral de esta es igual a la integral de esta, de x. Pero la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Entonces eso me da de x más la integral de x. Bien, pero como la regla que está acá está integrando una derivada de algo, entonces esta forma me va a dar, lado derecho me va a dar f g es igual a la integral de f' g de x más la integral de f g'. Y de acá me viene la fórmula de la integración por partes. Entonces, si yo traigo acá la integral de f' g de x, esto es igual a fg sin integral, menos, esto viene acá, menos la integral de fg' de x. Y esto es la fórmula de la integración por partes. Noten lo siguiente, aquí el prima está con el f, y de este lado el prima está con el g. Bien, ¿en qué me permite esto calcular integrales? Vamos a ver un ejemplo chiquito. Bien, ejemplo 1, ¿qué es la integral de x seno x
de x. Bien, sabemos perfectamente bien, nosotros sabemos calcular la integral de x, sabemos perfectamente calcular la integral del seno de x, pero la integral del producto esta no la sabemos. Y por aquí, esto que decía, la integral del producto no es el producto de las integrales. Entonces voy a calcular esta integral utilizando integración por partes, esta forma. Mira, voy a... Esto lo voy a llamar G, esto es F'. Entonces, el X para mí va a ser G, mira, GF', 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 X igual a G y F' es igual a seno X. Bien, entonces hacemos un cálculo rapidito. Si G de X es igual a X, G' de X es igual a 1. Pues necesito G' porque la voy a calcular acá, ¿no? G'. Y si tengo F' de X es igual a seno X, entonces F de X es igual a... ¿Cuál es la función cuya derivada es seno de X? Justamente es menos coseno X. Entonces, vuelvo a la fórmula. Esta, bueno, la integral de X seno X es igual, ¿qué me dice? Igual F por G. ¿Qué es F? F es menos coseno X y G, entonces me da menos X coseno X menos la integral de qué? F, G'. Entonces, F es menos coseno X, se vuelve aquí más coseno X. Y G' es igual a 1. Entonces me da multiplicada por 1, eso no va a cambiar nada. Entonces, mira, la integral se ha vuelto fácil. Ahora integrar el coseno X. Integrar el coseno X es muy fácil, entonces esto es igual a menos X coseno X que está acá. ¿Y cuál es la función cuya integral mejor dicho, perdón, cuál es la integral de coseno X? Es igual a seno X, ¿sí? Más una constante C que no nos olvidamos. Mira, entonces, la integración por partes me permitió calcular esta integral. Otro ejemplo. Vamos a calcular x2 coseno x de x. Entonces, parece a esta posición. Aquí tengo voy a poner aquí G y aquí F'. Entonces, necesito G'. G' de x, pues gx igual a x2, entonces g' de x es igual a 2x y f' de x igual a coseno de x, entonces f de x es igual a seno x. Creo que estoy bien, no me equivoqué. Y vuelvo a calcular esta integral acá, la dejo acá para que nos acordamos. F' G, F', ¿no? Entonces, ¿qué me dice la integral? Esta integral, F'G, entonces, mira, voy a escribir aquí I como integral para no escribirla mucho, entonces I es igual a, mira, Gf', Gf' es igual a Fg, que es Gx2 y F, seno de x es igual a x2 seno x menos la integral de Fg', F seno x y G'
es igual a 2x. Decir, eso me da x2 seno x menos, esta 2 puede salir, y lo que se queda es x seno x de x. Entonces, tengo otra integral que hay que calcularla, pero esta integral es la misma exactamente del primer ejemplo. Perdón. Sí, es el del primer ejemplo. Entonces, eso ya la calculé. Entonces, es igual a x2 seno x menos 2 veces. Y aquí, x coseno, que es lo que acabo de calcular acá, me da menos x coseno x más seno x. Y la constante la voy a agregar más bien acá. Eso me da finalmente x2 seno x más 2x coseno x menos 2 veces seno x más c. Ya acabamos de calcular esta integral utilizando 2 veces integración por partes. ¿Por qué 2 veces? Porque esta integral la había calculado con integración por partes. Bueno, eso solo como para incentivarlos a entender qué es principio de integración por partes. En la clase nos vemos y explicamos mejor las cosas.